Chicos, ¿me confirman si se puede ver la pantalla? Chicos, Sí, Sí, sí se se ve. puede ver. ya, gracias. Eh, ya, verifiquemos ahora en alterna, ¿ya? Hasta ahí, si se han dado de cuenta, todo lo que es en DC nos ha salido bien, ya nos ha salido bien. Ahora vemos en la parte de alterna, lo haremos rápido. A ver, ya, antes de hacer eso, esto lo redibujaremos, ¿ya? Para empezar, esto era la salida. ¿Dónde estaba la salida? Pues, ya, claro, será. Acá teníamos un capacitor y acá teníamos una resistencia de salida, RL, ¿ya? Y acá teníamos un capacitor conectado a tierra, eso lo estoy aumentando, ¿de acuerdo? Y acá, como siempre, simplemente acá voy a poner dos tensiones, ¿ya? En modo común, porque nos está pidiendo la ganancia en modo común, así se hace, chicos, ¿ya? En modo común lo que tienes que poner es un voltaje común acá y un voltaje común, positivos los dos, más menos, ¿ya? Eso tienes que hacer. Luego, Eh, lo siguiente que tienes que hacer es cortocircuitar, ¿no? Más bien dicho, el análisis en AC, ¿de acuerdo? En AC. Entonces, en AC, ¿cómo va a ser? Esto es fácil de graficar igual, no se hagan tanto lío. Es bien sencillo. Lo voy a hacer rapidito. Esta, este transistor se escribe así, ¿ya? No hay lío. Acá vamos a conectarlo a tierra. Fíjense esta parte, en la fuente de tensión continua va a tierra, otra vez. Esto va a venir así. La otra patita de colector igual va a venir a tierra conectado. Acá tenemos la otra fuente de corriente, controlada de corriente, conectada a un HIE, ¿no? Un HIE. Y los dos emisores conectados por un cable. Luego tenemos acá una resistencia de emisor, perdón, sí, de emisor sería, ¿no? Y la conexión a tierra, ¿no ve? Recuérdate que esta fuente que es negativa igual está conectada a tierra, ¿ya? Ahora, por el colector, a ver, por la base, ¿no? Recuérdate que esto es la base, esto es el colector. Por la base eh, de este transistor está conectada la tensión de entrada B sub C, ¿ya? Voltaje D en modo común. El voltaje en modo común. ¿Listo? Entonces, acá tienes la resistencia R1 y R2. ¿Qué más tengo? H y E. Habíamos dicho que estos dos H's y E's son lo mismo. No te olvides que de acá está viniendo una corriente I de base 2. Esto es beta veces I de base 2. Esta parte de acá es I de base 1. Beta veces I de base 1. Listo. ¿Qué más me falta? Tengo que graficar el otro transistor, que sería este. Acá arriba lo voy a hacer. Tenemos la conexión de base, la resistencia interna, ¿no? Esta resistencia está conectada a tierra inmediatamente, fíjense, ¿no? Está conectada a tierra. Por lo tanto, estos dos se van a separar y van a estar de esta manera. De base está conectado al colector. Entonces, esta es la base. Por lo tanto, yo lo voy a conectar directamente acá, ¿no? Listo. Y del colector estamos obteniendo lo que es la salida. Pero esto lo voy a trasladar. Y acá tenemos la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de carga, RL. Y acá estamos muestreando la salida, ¿no? B sub 0. No te olvides que esto es HIE3. ¿Qué más tengo? Tengo una corriente de base 3, un beta por I de base 3. Listo. Entonces, ese sería el modelo en alterna, chicos. Por si acaso no se dibujen, no es necesario redibujar, ¿ya? Ahí nomás, no pierdan tiempo. Entonces, ahí nomás lo vamos a analizar. Perfecto. Entonces, en modo común, muchachos, esta serie del emisor.
En modo común, las dos únicas corrientes que fluyen, bueno, las corrientes que fluyen, fíjense, esta corriente que viene por acá y hay otra corriente que viene por acá. No va a ser otra cosa más que I de base 2 más beta veces I de base 2. Esto va a ser I de base 1 más beta veces I de base 1. Esta tensión es positiva, fíjense, es positiva, y esta también es positiva. La dirección de las corrientes no va a tener que irse por acá, ni por acá. Sí o sí va a tener que mantener la misma dirección que estoy poniendo ahorita. ¿Y a dónde va a tener que caer a la fuerza? Es en este componente, ¿de acuerdo? En este componente de acá. Ahí, ahí tiene que salir toda la descarga de la corriente. ¿No ve, chicos? Eso es lógico. Entonces, cuando tú haces eso, ya no es necesario analizar la parte, bueno, cualquiera de las dos, ¿no? Pero en este caso la parte del transistor Q2 ya no es necesario. Entonces yo voy a despreciar eso. Simplemente me voy a enfocar a hallar una malla. La malla desde la entrada, que sería esta. Venimos por acá y salimos. Esa es la malla que yo tengo que enfocarme. ¿Ya, chicos? Entonces ahí hacemos las ecuaciones. Entonces decimos B sub I o BC. No te olvides que estamos hallando ganancias de tensión, ¿no? BC es igual, eh, más o menos, no te olvides la polaridad, HIE por I de base 1. Seguimos la secuencia. Y lo único que tenemos acá es la suma de esas dos corrientes, ¿no? Para nosotros va a ser más RE. Estas dos hay que sumarlas, ¿ya? Hay que sumarlas. Pero antes de hacer ese análisis, chicos, recordate que las dos corrientes de base, porque el voltaje en modo común son las mismas. Si son las mismas, las corrientes que fluyen por acá, en ambas resistencias internas de los dos transistores, tendrían que ser a la fuerza iguales, ¿no? A la fuerza iguales. I de base 1 es igual a I de base 2. ¿De acuerdo? En esta configuración en modo común. ¿Ya? Entonces, dicho eso, fíjense que la corriente que está circulando por acá no va a ser otra cosa más que la suma. O sea, 2 por beta veces más 1 por I de base. I de base simplemente, ¿ya? Acá lo voy a borrar, este I de base 1 lo voy a poner como un I de base simplemente. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la ganancia en modo común. Voy a tratar de simplificar esto. Sería HIE más 2 veces la resistencia del emisor, multiplicada por beta más 1. Todo esto por I de base, ¿no? Sí, I de base. Así de fácil, chicos, es algo que ustedes ya conocen. Ahora, para la malla de salida, para B sub 0 de salida, ¿qué creen que va a pasar? Obviamente, esto ya lo conoces. Va a ser beta veces negativo, ¿no? Menos beta veces I de base 3 en paralelo con RC, con RL, y listo. Ahora, para relacionar estas dos ecuaciones, recuérdate que necesitas una relación entre I de base 3 e I de base, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo eliminas eso? ¿Cómo hallas esa ecuación? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a enfocarnos en esta malla de acá, ya en esta malla de acá. Solamente esta malla, fíjense. Esta malla ya que conectan las dos corrientes, es lo más lógico, ¿no? Esas dos corrientes. Por lo tanto, si yo tengo acá una corriente que está viniendo en este sentido, y también tengo una corriente que está viniendo en este sentido, lo más lógico es que venga una corriente en este sentido, ¿no? En la entrada. Ya me estoy dando esas polaridades. Entonces, esto sería más menos. Las dos que salen sería esto más menos, ¿no? Entonces, chicos, ¿cómo hallo por nodos, no? Por nodos. Por nodo en esta sección de acá. Acá, ¿ya? Por nodo. Entonces, tendríamos de entradita una corriente que no sé cuánto es. ¿O nodos? Vamos a tener una incógnita. No es por nodos, ¿no? Por mallas. ¿Ya, chicos? La malla que estamos haciendo nos va a servir. Esta malla que está ahorita
subrayada, nos va a servir. Empezamos desde abajo, desde acá, y decimos leyes de Kirchhoff. 0 es igual a la resistencia R1, positivo, está bien, de la corriente que circula. La corriente que circula acá no es otra cosa más que la suma de I de base 3, fíjense, I de base 3, más la fuente controlada, beta veces I de base simplemente, ¿no? Seguimos la secuencia y muere acá, ¿no ve? Entonces acá tenemos más HIE3 por I de base 3, ¿sí? Y listo, ya está, ya no hay más, ¿no ve? Ya no hay fuentes de tensión que están ahí en leyes de Kirchhoff, solamente se genera esta formulita. Listo, chicos, entonces ya tienes esa ecuación y tú igual ya tienes la relación, ¿no? Entonces va a ser eh, B sub 0 que sea IB3, ¿ya? IB3 lo voy a despejar de esta ecuación. IB3 no va a ser otra cosa más que R1 por beta por I de base. Este I de base lo mandaré al otro lado, ¿ya? I de base. Vamos a tener R1 por beta, ¿sí? Nada más. Dividido, negativo por si acaso, R1 más HIE3. Listo. Esta es mi relación, ¿no? Esta es mi relación entre las dos corrientes. Bueno, pues chicos, entonces la ganancia en modo común es igual a la salida B sub 0 respecto del voltaje en modo común. Entonces el voltaje B sub 0 es todo esto, ¿no? Copiamos, pegamos. Voy a borrar este IB3. Este IB3 por si acaso es este de acá, ¿no? IB3. Dividida entre el voltaje de entrada, en este caso es B sub C, es todo esto. Copiamos, pegamos, voy a modificar estas cositas, acá hay de base 3 lo voy a borrar, y de base simplemente, y acá con amarillo, así de base. A ver, tienes esta relación, pero fíjate, acá tienes esta otra relación, ¿de acuerdo? Entonces simplemente voy a reemplazar. Hasta acá sería, ¿no? Copiamos, pegamos y hacemos todas esas cosas matemáticas, aritmética. Y esto simplemente lo voy a copiar, ¿no? Listo, chicos. Entonces, acá tienes el signo negativo, ¿no? Fíjate que acá era negativo. A ver, uno es negativo y el otro es negativo, hace que toda esta función, esta ganancia se vuelva positiva, ¿no? Y todo es dato, todo es dato. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar, ¿ya? Entonces, alguien que me ayude, por favor, en esto. Sáquenle capturita de pantalla y con los resultados, a ver cuánto da. Bastante largo, ¿ya? Eso es, chicos, en modo común. Es la ganancia en modo común. Un inciso ya está resuelto. Nos falta la ganancia en modo diferencial, ¿ya? En modo diferencial. Entonces voy a copiar yo todo esto. Y el análisis es diferente, ¿ya? Eh, Eso es en modo común. Ahora, en modo diferencial, ¿qué creen que vamos a hacer? Aunque ya han hecho su práctica, igual ya deberían de estar. Bueno, por lo menos me han presentado haciendo estos ejercicios, así que por lo menos tienen noción, ¿no? Eso creo, a menos que se hayan copiado todo. Ya. Lo que va a pasar, chicos, es que acá en el modo diferencial se introduce los voltajes diferenciales, ¿ya? Un voltaje diferencial positivo. Es más, deberíamos de ponerlo como ya sabemos, más menos un voltaje diferencial partido a la mitad. Era así, ¿ya? Y acá tienes que poner el voltaje diferencial, B de medios, pero al revés, ¿no? Polarizado de esta manera. Esto sí o sí tiene que estar así de esta manera porque es el modo diferencial, chicos, ¿ya? B1 y B2 sale a través, bueno, tiene una consecuencia para el modo común y el modo diferencial. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y
y nada más. ¿Ya? Eso es lo único. Esto voy a borrar. Volvemos a analizar esta parte. Esta parte es la más importante, ¿no? Fíjense en esto. Fíjense en esto. Cuando nosotros hemos analizado en el modo común, hemos visto que las corrientes se iban y se drenaban por la resistencia del emisor, ambas corrientes. Pero al ver de que hay una tensión negativa en el otro lado, hace que la corriente, por ejemplo, del positivo, no quiera ir por esta resistencia que es de 4K, ¿ya? No quiera ir por ahí, quiera descargarse directamente al valor negativo de la fuente, de la otra fuente, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Entonces, si nosotros nos damos de cuenta, acá esta fuente de corriente, porque en el fondo pareciera que era una fuente de corriente conectada a una resistencia con un voltaje, o digo, con una fuente negativa, es como si la corriente no fluyera por acá, ¿no? No fluyera por acá. Y aparte de eso, si es una fuente de corriente en AC, esas fuentes de corriente se comportan en circuito abierto, ¿ya? Entonces, por lógica, asumí que es una fuente de corriente, circuito abierto también, velo. Es una forma. La otra forma es que hay dos tensiones, una positiva y una negativa. La corriente no se va a descargar por acá, va a preferir irse por el otro lado. Entonces, por lo tanto, acá sí tienes una corriente en este sentido, sí, pero el hecho de lo que ya les dije, va a haber otra corriente que está fluyendo en ese sentido. Y aparte de eso, como esto es una fuente de corriente y pareciera que no hay ninguna corriente que va a fluir por acá, puedes despreciarlo. En pocas palabras, puedes eliminarlo. ¿Ya? Eso siempre se hace en el análisis en el modo diferencial. ¿Listo? Entonces acá, si nos damos de cuenta, la corriente, bueno, estas ecuaciones de acá, estas ecuaciones, leyes de mallas vamos a utilizar acá. ¿De acuerdo? Leyes de mallas. Eh, si nos damos de cuenta, lo único que va a pasar es que acá la corriente va a estar en sentido contrario. Esa corriente del transistor 2 lo estoy cambiando, fíjense, en este sentido. Eso hace que esta polaridad H y E se cambie. La fuente dependiente de corriente en este lazo no hay problema, no lo tomes en cuenta, pero esto va a cambiar de polaridad. Nos fijamos acá y eso es todo, ¿no? ¿Sí? No te olvides que la corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2. Ya una forma de verlo también. ¿Listo? Entonces, listo. Con eso ya tienes tu ganancia de tensión en modo diferencial dividido entre 2. Esta tensión es igual a la caída de la resistencia H y E por I de base 1. En este caso es I de base simplemente. Seguimos la mallita. Por si acaso esta malla estoy haciendo, ¿no? Esta malla de acá, salimos por acá, venimos por acá y salimos ahí, ¿no? Esa mallita. Entonces, seguimos la secuencia y nos encontramos con el otro H y E positivo con I de base. Igual. Con menos el voltaje diferencial partido entre 2. Esto me va a dar el voltaje diferencial, es igual a 2 veces H y E por I de base. ¿Listo? Ahí tienes el voltaje diferencial. Ahora, para la tensión de salida, fíjense que es prácticamente hacer lo mismo que en el modo común, idéntico. Entonces, yo simplemente voy a copiar lo que habíamos hallado, la tensión de salida y la relación entre las dos corrientes. Esas dos cosas lo copiamos. No es necesario ya analizar así bien extensamente, simplemente es darse de cuenta nomás, ¿no? Que va a ser lo mismo y ya tengo esta relación, ¿sí? Entonces, a partir de estas ecuaciones, la ganancia en modo diferencial va a ser igual tensión de salida respecto del voltaje diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a simplemente agarrar la tensión de salida, copiar y pegarla, ¿no? Tienes acá la tensión de entrada, que sería todo esto, sin el signo, ¿no? El signo chau, este I de base también, chau. I de base 3 está en el numerador, I de base simplemente está en el denominador. Hace que todo esto se multiplique. ¿Ya? Voy a copiar y voy a pegar simplemente. Y listo, muchachos. Esta sería la ganancia de tensión en modo diferencial. ¿Listo?
Esta es la ganancia que deberíamos de haber hallado, el que supuestamente valía 70 dB en el simulador o 60, no me recuerdo. ¿Ya? Entonces, nos daremos tiempo para ver cuánto sale esto, por favor, chicos. Eso es lo más importante, el modo diferencial. Modo común tendría que ser en lo posible por debajo de 1. ¿Ya? Por debajo de 1 debería de ser ese valor. Ya. Mm. Por si acaso este I de base se ha simplificado, ¿no? No lo debería de haber anotado. Ya. RC, ¿cuánto salía? Aquí lo tengo en el este. En la compu. Un cachito. Estoy. Ya. Datos. Ahora sí, datos. RC en paralelo con RL. RL, ¿cuánto era? Uf, ese era el problema, ¿no? No sé si lo he anotado acá. No lo anoté. Simulador nomás. No. Ya. Esto es 200. Beta por beta, 200 al cuadrado. ¿Ya? RC es 805 en paralelo con RL. Esto es 4K dividido entre, multiplicado por R1 más, ¿no? R1 no, es 6.95 Ks, ¿listo? Y 2 dividido entre 2 por HIE. HIE es 4.45. 4.45 Ks. Listo. A ver, estas dos betas, eso está bien. R1 es, otra vez ya lo perdí. Es 6.95, ¿no? Ks más HIE3 es 1.05 Ks. Listo. Esto debería de darte un valor. Ganancia en modo común, ¿no? Ganancia diferencial, ¿no? 200 al cuadrado multiplicada por 0.805. ¿Qué estoy haciendo? Por 4 dividido entre 4 más 0.805. Sí, ¿no? Eso es milis, ¿no? Sí, está bien. Eso es Ks, ¿no? Listo. Ahora, acá por si acaso se simplifica una K con una K, ¿no ve? Se simplifica una K con una K con una K de acá, de esta parte proveniente. Entonces, no debería de anotar esa parte. Directamente 6.95 por 6.95 dividido entre 2 dividido o por 4.45 más por, perdón, 6.95 más 1.05. Algo de 2000 me da, ¿no? Es algo bien raro. Ya, eso me da. Hagamos la prueba de oro, ¿ya? 20 por el logaritmo de ese valor, ¿ya? Y vean, la ganancia en debes, chicos, lo que hemos hallado, en el Proteus era 60 o 70, ¿no ven? Y me está dando esta ganancia, por si acaso, en modo diferencial. Y fíjense cuánto me está dando en la calculadora. Me está dando ahorita 68.35 debes. Esto, por si acaso, era en el Proteus. Nos estamos acercando bastante cerca, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, comprobadísimo que está bien. Lo hemos simulado bien, pero medio que la ganancia de tensión se ve medio afectada, ¿no? Bien extraño sale el resultado de las gráficas. Pero en debes, como les digo, la ganancia netamente es la misma. Entonces podríamos estar segurísimos de que esta es la respuesta.
¿Ya? Es la respuesta, pero en modo diferencial, ¿no? Ahora, en modo común, simplemente es hacer lo mismo. Bueno, hay que sacar acá una respuesta, ¿no? Esto debería de estar por debajo de uno, no lo voy a hacer. Pero eso, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? En modo común ya está, modo diferencial igual, el voltaje B sub 0 igual, ya lo tenemos. Ah, el B sub 0 es en función a la tensión que te está dando acá, ¿no? En función a esto. Ahorita lo vamos a analizar. El factor de rechazo. Este factor de rechazo primero haremos. Este factor de rechazo, muchachos, es de esta manera, ¿no? Es, si más no me equivoco, 20 logaritmo de la ganancia en modo diferencial respecto del modo común. ¿Listo? Eso nomás tienes que hacer. Ahora, chicos, en modo común, lo que se estima es que la ganancia en modo común sea bien pequeñita. O sea, estoy hablando de 0.000002, digamos. O sea, en pocas palabras, poca ganancia de tensión. ¿De acuerdo? En modo diferencial, tendría que ser algo grande. Así lo pondremos en la formulita. En modo diferencial tiene que ser sí o sí grande. En modo común tiene que ser sí o sí pequeño por debajo de la unidad. ¿De acuerdo? Por debajo de la unidad tiene que estar así para que te des resultados buenos. Entonces acá directamente podríamos poner 2616.54. El modo común no le he calculado, ustedes lo hacen ya. Me estoy dando un valor cualquiera. Entonces, cuando tú haces esas cuentas, va a ser 2616.54 dividido entre 0.00002, digamos, ¿no? Me da un valor diferente. 20 por el logaritmo de esto me da 160 y tantos. Me da 162.33. Esto está muy bien, chicos, ¿ya? Este modo de rechazo común quiere decir que es muy bueno, ya muy bueno. Pero esta respuesta va a depender mucho de la ganancia en modo común, ¿no? En modo común, por si acaso, es la que menos, la que se desprecia, la que tiene que ser bastante baja. Bueno, ¿por qué me refiero? A partir el factor de rechazo. Una forma de que se den de cuenta para un diseño quizás es que el factor de rechazo sea mucho más grande que el valor de 100. Ahora, si el factor de rechazo es mucho menor, por ejemplo, de 70, por así decir, es muy malo, ¿ya? Muy malo es el diseño. Pero si está por encima, es muy bueno, chicos, ¿de acuerdo? Es muy bueno. Pero este valor nunca vas a llegar por lo menos hasta los 150. Ya no vas a poder llegar a este valor porque, fíjense, la ganancia de tensión en modo diferencial es bastante grande y aún así nos está saliendo 162. Imagínate qué valor tendría que tener este para que sea 200, por ejemplo. Tendría que ser mucho más grande. Entonces, más o menos, haciendo una crítica de eso, es que tendría que llegar más o menos hasta los 150, lo máximo, ¿ya? Tiene que estar por encima de 100. Y si está por debajo de 70, quiere decir que es malo, muy malo, ¿ya? Entonces, eso chicos, eso tienen que tener en cuenta para poner en la respuesta, ¿no? El CMRR, qué datos tiene, ¿no? O cómo les está dando de respuesta. Eso chicos. Ahora, ¿qué más me está pidiendo? El voltaje de entrada. Esto creo, a ver, no tengo la pregunta, pero bueno. Creo que esto era 5 milis, ¿ya? 5 milivoltios lo pondré al azar, ¿ya? 5 milivoltios, los dos. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a simplemente copiar esto. Aquí. Entonces, fíjense, acá lo puedo separar, ¿no? Acá puedo separar esto. Puedo simplemente unir una sola fuente. Esto es de 10, ¿no? Habíamos dicho que cada uno vale 5, pero esto va a ser de 10 en el fondo. Esto lo puedo separar, obviamente, y esto ponerlo como 5, ¿ya? Eso puedo hacer. Eh, entonces, tendría que hacer otro análisis, chicos, ¿ya? Otro análisis tendría que hacer, donde justamente ya no tenga que poner voltaje diferencial entre dos, ¿no? Ni voltaje común, ni voltaje común. Debería de poner esto.
voltaje B1 y voltaje B2. Al hacer ese acto, vamos a tener una respuesta, eh, ¿cómo se diría? Por superposición, ¿ya? Les doy la pauta. Yo creo que no lo voy a hacer porque es bastante largo, pero les voy a dar la pauta, ¿ya? Vean esto. Voy a volver a copiar esta parte. Voy a pegar esto. Ya. ¿Qué decías? Por superposición. Por superposición, ¿qué decías? Que la salida va a ser igual a la salida 1 más la salida B2. ¿De acuerdo? Eso decías. B1 y B2. Y la entrada, bueno, para hallar el B1, B sub 0, 1, tendría que cortocircuitar. O sea, para B1, por ejemplo, acá vamos a poner para B1, cortocircuitamos la parte de la salida para B2 y lo único que te va a quedar es acá separado. O sea, es como analizar el modo común, el modo común acá. ¿Listo? Entonces acá si te das de cuenta vas a tener una tensión de salida B sub 0 que va a estar en función de la tensión B1. O sea, hacer todo este proceso, ya han visto cómo, ¿no ve? En pocas palabras, es como si estuvieras hallando la ganancia de tensión en modo común. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser B sub 0, 1 respecto de B común, pero para nosotros va a ser 1. No te olvides que puedes escribirlo de esta manera también, porque es una función, ¿no ve? Mandarlo a multiplicar y va a ser B sub 0 en función de BI o B1. ¿Listo? Entonces, lo mismo tendría que hacer ahora para B2. Para B2, por superposición, sabes que B sub 0, 2. Ahora, vas a tener que analizar, abrir esto, la tensión B2, más o menos abrirla, y esta parte cerrarla. Al cerrarla, todo esto se va a ir a, bueno, esto se va a cerrar y esto se va a abrir, ¿no? Y eso, chicos, ¿ya? Pero esto de acá no deberías de cesarlo, ¿no? Debería de estar unido, pero en el fondo vas a tener la misma ecuación, ¿ya? Las mismas ecuaciones. Mm, sí, las mismas ecuaciones vas a tener, ¿no? Y vas a tener acá una función donde va a estar en dependencia de 2. Es como si hallar el modo común, pero de B sub 0,2 respecto de B2, ¿no? Y lo único que tendrías que hacer acá es hallar la salida, que va a estar justamente como si fuera una función de B1 más otra función de B2. O si quieres verlo de otra manera, la tensión de salida va a ser, no, va a ser otra cosa, no va a ser otra cosa más que la ganancia de tensión 1 por el voltaje 1 más la ganancia de tensión 2 por el voltaje 2. Dos análisis que se hacen, ¿no? Pero pareciera que a simple vista para este circuito no va a ser tan complicado, porque en el fondo estos dos se van a sumar. Digo, bueno, en el fondo estas dos ganancias pareciera que van a ser iguales. A1 es igual a A2. ¿No ven? Entonces, si vamos a hacer por el modo común, fíjense en esto. El modo diferencial, ya lo hice, acá está el modo común. En pocas palabras, todo esto es mi ganancia. ¿De acuerdo? Voy a copiar, vámonos abajo y vamos a pegar esto. ¿De acuerdo? Esto es como si fuera la ganancia, chicos, ¿ya? La ganancia A, porque las ambas están analizadas en modo común, pero de esa manera por superposición lo tienes que hacer, ¿sí? Entonces, como son iguales, lo único que tendrías que decir, la tensión de salida va a ser igual a todo esto que estamos factorizando y que tiene un valor por si acaso, ¿no? A ver, lo vamos a hallar. Y está en modo común, ese es el problema. De la suma de estas dos tensiones, B1 más B2. Esto es dato, esto es dato. B1, si más no me equivoco, es 10 milivoltios y B2 es 5 milivoltios. Y todo esto ya lo puedes calcular, normal, ¿ya? Y esa sería la salida. Y eso es todo, fin, amén. ¿Ya? Y eso por superposición, si se han dado cuenta. Eso, chicos, es bastante largo este ejemplo, si se han dado cuenta. Si entrar al examen, espero que sí entre este mismo, igualito, así van a tenerlo ya nomás para estudiarlo y para ya resolverle en el examen, ¿no? Han visto que la respuesta en el Proteus nos da lo mismo, ¿de acuerdo?
Listo. ¿Alguna pregunta de esta pregunta, digo, de este ejercicio? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna cuestionante?